En este mediodía me da mucho gusto saludarles, deseando que el Señor esté bendiciendo, guardando y protegiendo sus vidas. Y es el deseo mío, personal, de mi familia y desde luego de la iglesia Shekinah, Centro de Avivamiento Shekinah, que esta palabra, este mensaje que tiene que ver con la exposición precisamente de las palabras que Jesús pronunció allá en la cruz del Calvario, sea de bendición, de edificación para todos nosotros. Así que quiero que vayamos juntos durante estos minutos que siguen para ver hasta donde sea posible explicarme con la ayuda de nuestro Dios para comprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Debo decir y recordar a la luz de lo que describen los evangelios, que estas palabras fueron pronunciadas en medio de eventos sorprendentes, eventos muy impactantes. Voy a citar algunos de ellos. Cuando el Señor estaba crucificado, y especialmente durante esas 3 horas, a partir de las 12 del día a las 3 de la tarde, la tierra fue sumergida en tinieblas, justo al mediodía. El velo del templo en Jerusalén, se rompió en dos de un modo inexplicable. ¿Por qué? Porque esa ruptura fue de arriba hacia abajo. Si hubiera sido de abajo hacia arriba, como se ha pensado y considerado en otros momentos, se diría, bueno, manos humanas intervinieron. Pero fue Dios el que lo hizo. Recordemos que el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo en Jerusalén. Y esto marca muy especialmente el acceso que ahora hay desde entonces a la presencia de nuestro Dios, y precisamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La tierra fue sacudida por un terremoto, extrañamente tan fuerte que las piedras se hendieron, dice la palabra, pero ningún edificio, en este caso de manera particular el templo en Jerusalén, no sufrió daño alguno. ¿Quién estuvo allí detrás para conmover la tierra y producir ese sismo? Fue Dios también. Y bueno, con motivo de la resurrección de Jesús, encontramos que también tumbas fueron abiertas y muchos cuerpos de los santos del pasado se levantaron. Estos acontecimientos, estos eventos, están dando por hecho que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no fue algo común, para nada común. Porque ¿cuántos? Muchos. No hay un registro de cuántas personas allí mismo en el monte de la Calavera, el monte Calvario, fueron sacrificados, fueron crucificados. Y con ninguno de ellos, esto lo digo con seguridad, ocurrió tal cosa como lo ya mencionado, como lo ya descrito. Voy a dar dentro de esta presentación, dejando un poquito la forma tradicional como lo hacemos, el orden. Primeramente voy a dar el orden en que fueron pronunciadas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, o como se dice en algunos círculos cristianos hoy en día, las 7 frases de Jesús desde la cruz del Calvario. Voy a dar las citas respectivas, son muy conocidas por el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, y la primera de ellas está registrada en Lucas 23:34, cuando el Señor hizo este pronunciamiento tan significativo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba leyendo de otra versión
donde se omite la palabra ¿por qué? Y queda únicamente para decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esto daría un poquito otro sentido, por ahí pensando en el hecho de que aquellas personas, al no saber lo que hacían, nosotros sabemos y las Sagradas Escrituras lo revelan, lo ponen de manifiesto, que todo esto que iba a ocurrir o estaba ocurriendo ya estaba escrito. Que había una ignorancia considerable en aquellas personas, no en su totalidad. Los rabinos, los doctores de la ley seguramente estarían más que sabidos de las profecías sobresalientes del Antiguo Testamento como para haber relacionado este hecho. La segunda palabra está registrada en Lucas 23, 43. Y el Señor Jesús dijo en esta palabra, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se lo dijo a una persona tachada por la sociedad como transgresor, como criminal, como un ladrón. No sé cuántas cosas haya hecho esta persona, pero qué bueno, en su momento, yo diría en el último momento, este varón reconoció su condición, su necesidad de Dios, del perdón divino, y vio a Jesús así apenas al sesgo de su mirada, al lado, vio no a un fracasado, no a un derrotado. Ahí estaba el Hijo de Dios, en medio, por cierto, había otro malhechor en el otro extremo. Pero ese perdió la oportunidad. Ese estuvo con otros planes, con otros deseos aún de liberarse, de salvar su vida en el último momento, pero no sé, para bajar de la cruz, si esto hubiera sido posible, y seguir con sus fechorías, con su estilo de vida. Pero aquel varón había dicho, reconociendo el mesiasgo, reconociendo el reinado, a Cristo como rey, le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, o cuando establezcas tu reino, acuérdate. Y en esas palabras significativas, sencillas, simples, cortas, el Señor Jesús comprendió, supo que aquel varón era sincero, lo desea con todo su corazón, y por eso le dio con seguridad el hecho de que estaría con él en ese lugar deleitoso. La tercera palabra está en Juan 19, 26 y 27. En ese, no puedo decir diálogo, que habría entre Jesús y María, hasta allí su madre humana. Él en su momento se dirigió a ella, y notemos la declaración, notemos la palabra, como el Señor le dijo, mujer, no le dijo madre, le dijo mujer, he ahí tu hijo, señalando a Juan. Y cuando se dirige a Juan, le dijo, he ahí, o he aquí tu madre. Allí hubo un deslinde considerable entre lo familiar, diríamos lo filial, y lo espiritual. Tenía que haber un cambio, tenía que ocurrir ese cambio necesario, ese despegue, ¿sí? Porque recordemos que desde la infancia del Señor ya María había venido guardando, así dice el Evangelio, guardando algunas cosas en su corazón. Así que
María debía entender que ahora no iba más a considerar a Jesús como su hijo, porque ella lo llevó en su seno desde la concepción hasta el alumbramiento, pero ahora las cosas cambiaban. Esto marca pues cosas muy significativas. Nuestro Dios que estableció, que instituyó la familia, el matrimonio, en fin, el hogar, está muy interesado hasta el día de hoy en que este núcleo, que por cierto es base fundamental de nuestra sociedad, hablo del hogar, de la familia, siga así, de pie, erecto, estructurado, unido, fuerte, vigoroso, ante todas las adversidades y cosas por las cuales la familia ha venido atravesando a través del tiempo, a través de la historia. Y fue el deseo del Señor que en este caso María no quedara desprotegida y que tuviera alguien en sus últimos días quien estuviera al tanto, quien cuidara de ella. Y bueno, encontramos que dice la Escritura que a partir de ese momento Juan la recibió consigo. María había enviudado, es lo que entendemos. José, un tanto mayor que ella, había fallecido. Pero María ahora tenía un amparo, una protección, un cobijo allí para seguridad de ella en sus últimos días. Pero sobre todo, también debo decirlo que para que ella continuara su vida de fe, su vida como creyente. En el registro que hace el apóstol Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, la vemos allí perseverando con los 120 en el aposento alto, en espera del descenso del Espíritu Santo, como ocurrió. Y ella fue llena del Espíritu Santo también cuando esta bendición cayó, por así decirlo, sobre aquellos creyentes que durante 10 días estuvieron allí esperando esa promesa. La siguiente palabra, la cuarta palabra, está registrada en Mateo 27:46. Y esta palabra dice, exclamando el Señor Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra un tanto llena de misterio. Pero si esto lo relacionamos estrechamente con la humanidad del Señor Jesús, con el hecho de que Él la hizo precisamente desde esta tierra, y también en un momento crucial, cuando Él llevaba sobre sí el pecado, las transgresiones, las maldades de toda la humanidad, Dios en su justicia, en su santidad, sobre todo su justicia, reclamando, ¿verdad?, la vida de los pecadores, estaba ahí prácticamente descargando su ira sobre el Hijo de Dios, apareciendo Él como transgresor sin serlo, como pecador sin serlo, como desobediente sin serlo. Pero el Señor exclamó esta palabra. La quinta palabra está registrada en Juan 19:28, cuando el Señor dijo: tengo sed. Tengo sed. Habían pasado muchas horas, prácticamente estaban transcurriendo 6 horas. Si lo vemos desde las 9 de la mañana y cerramos a un tiempo de las 3 de la tarde, las cosas no eran para nada sencillas para el Hijo de Dios estar pendiente de esa cruz, donde su organismo
estaría allí tratando de soportar el peso de su cuerpo sobre sus pies enclavados, y de pronto impulsándose un poquito con sus manos también, para que sus pulmones tuvieran un poquito de libertad y él pudiera respirar. Esto se fue agudizando conforme fueron transcurriendo los minutos, pero fue una sed real. Muchas horas, desde que lo aprendieron en la noche anterior, muchas horas que el Señor no probó bocado, no tomó agua, y ahora exclama esta palabra: tengo sed. En la palabra número 6, que está registrada en Juan 19:30, Jesús llega al momento en que dice: consumado es. Nuestro Señor Jesucristo, la persona ideal, ejemplar para todos nosotros, no dejaba cosas inconclusas. No dejaba cosas inconclusas. Aún mediante situaciones o a través de situaciones bastante adversas, donde el enemigo, Satanás el diablo, quiso estorbarle, impedir que llevara a cabo la obra de la redención, el Señor, de manera vigorosa, firme, determinada, cuando alguien pudo haberle dicho: ¿a qué vas? ¿A Jerusalén, Señor? ¿Te van a matar? Él dice que puso su frente, su rostro firme allí y se encaminó a esa ciudad del destino, a Jerusalén, a terminar, a consumar su obra perfecta. La séptima palabra la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, donde también este es un ejemplo muy a modo. No todos los seres humanos, y particularmente los cristianos, es lo más seguro, hemos tenido o habremos de tener esa seguridad de que estaremos conscientes, lúcidos todavía en los momentos finales antes de partir de esta tierra, como para encargarle al Señor nuestro espíritu. El Señor lo hizo de manera admirable, teniendo el control. Él tuvo el control hasta el último momento de toda esa situación, y contrariamente a lo que alguien pudo haber dicho: bueno, está delirando ya, está diciendo cosas incoherentes, como ha habido casos de cristianos que hemos estado ahí, puedo decir, un tanto cerca, para cristianos fieles que en sus últimos momentos, pues ya en su inconsciencia y cosas de su enfermedad, como que no coordinan ya sus ideas, sus palabras, y se les oye exclamar algunas cosas fuera de lugar. Pero nuestro Señor Jesucristo no así. Así que, bueno, encontramos que la obra de Cristo, realizada en la cruz del Calvario, es algo que estaba en el plan de Dios. Sí. ¿Desde cuándo? Desde hacía mucho tiempo. Quiero que vayamos a leer, hasta no sea posible, ustedes puedan tener su Biblia allí cerca. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice esta escritura a propósito, Primero de Pedro 1, 18 al 21. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido,
la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Y notemos que dice el versículo 20, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. Y notemos que dice, por amor a ustedes. Por amor a ustedes. Y el versículo 21, por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Ya estaba dicho, ya estaba profetizado, ya estaba declarado así la palabra del Señor. Sí, así que a Dios nada le toma por sorpresa. Él siempre ha estado preparado ante los imprevistos y aún ante las interrupciones que el actuar humano, el proceder humano, por ahí quiere o quisiera alterar, modificar los planes eternos de Dios. Vemos ahí que desde antes de la constitución del mundo ya estaba previsto, ya estaba dicho que el Señor Jesús debía venir a esta tierra para dar su vida por los pecadores. Este dio forma a una de las doctrinas más importantes de la Escritura, como lo es la expiación. Y me permito decirle que ese es el enfoque un poquito marcado de esta exposición con la ayuda de nuestro Dios. Ver el aspecto doctrinal, porque aquí con la expiación está la doctrina de la justificación, de la reconciliación, de la salvación, de la adopción. Hay muchas doctrinas implicadas, pero la doctrina de la expiación es la doctrina medular, diría, la doctrina medular dentro del plan de redención. Así que la expiación es considerada como la acción divina de cubrir, eso significa cubrir los pecados, limpiar, quitar los pecados, y es precisamente el corazón, la esencia misma del sacrificio de Cristo. ¿Para qué vino el Señor todavía a estas alturas? Algunas personas se preguntarán. Yo encuentro que algunos dicen, bueno, es que vino a enseñarnos a morir, a bien morir. No, no precisamente. De principio, para el pueblo de Israel, en el día séptimo, así está señalado, para nosotros en nuestro calendario sería la segunda mitad del mes de marzo, Dios estableció, ahí lo podemos ver a detalle en otro momento, en el capítulo 16 del libro de Levítico, que por cierto este libro está saturado, puedo decirlo así, saturado. Describe a detalle todo el programa de sacrificios, de holocaustos, de libaciones que el pueblo de Israel tenía que cumplir y hacer según lo establecido por Dios mismo para expiar sus pecados, sus transgresiones de manera temporal. Así que y esto tenía que hacerse por medio del ofrecimiento de sacrificios, animalitos que expresamente eran escogidos desde el punto de vista ceremonial, animales puros, y que cito particularmente los corderos, los machos cabríos, y que servirían por mucho tiempo para que el pueblo de Israel
desde el sacerdote hasta el último de los israelitas, expiara sus pecados. Así que Dios estableció el día de la expiación, o como se conoce el Yom Kippur, como un día significativo, muy importante, una celebración nacional, una vez al año, una sola vez al año, pero en ese día, mucha acción, mucha labor, mucho quehacer religioso en torno a que el pueblo sentía la necesidad, ¿verdad?, de que sus pecados fueran borrados. El pueblo debía preparar animales, corderos, en fin, para el sacrificio. Dice allí, leyendo Levítico 1:4, que el adorador, el penitente, el transgresor, colocaba su mano, cité de Levítico 1:4, colocaba su mano en la cabeza del animal sacrificado y este era aceptado en su lugar. Ese es todo un tema. Desde allá se desprende, yo digo, la doctrina de la imposición de manos. Y es todo un tema que se puede desarrollar a propósito como parte de la instrucción desde los ministros hasta el último de los creyentes. Sí, es toda una doctrina y de cómo debe hacerse, porque al imponer manos transmitimos algo, comunicamos algo, reteniendo aquella imagen del pecador que ponía su mano sobre la cabeza del animalito que estaba allí en el altar del sacrificio. En ese momento él se hacía consciente de todas sus transgresiones, todas sus maldades, en fin, los confesaría allí delante de Dios y él estaba comunicando, transmitiendo, ¿verdad?, sus maldades, sus transgresiones a ese animalito para que fuera justificado. Desde ahí también la doctrina de la sustitución. Así es como se hacía. Ya en el capítulo 16 de Levítico, donde encontramos ya todo el plan del día de la expiación, todo lo que tenía que hacerse, el mismo sacerdote ponía sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, ¿verdad? Y él mismo ya oraba, yo digo, hacía entonces de esa ceremonia, ¿verdad?, todo lo necesario para pedir delante de Dios que Dios, ya a nivel nacional, Dios perdonara al pueblo suyo, al pueblo de Israel. Una vez finalizada la ceremonia, temporalmente la nación estaba limpia de todos sus pecados. Ya al final prácticamente del capítulo 16, versículo 34, dice que esta expiación se debía hacer una vez al año. Bien, una sola vez al año. Y así era como, podríamos decir, aquello que ahora es en figura, Cristo al venir, porque en la ceremonia de expiación del Antiguo Testamento, el Señor Jesús la llevó a cabo, ya fue efectuada por Él, la expiación por nuestro Señor Jesucristo, y debemos recordar, allá se hacía muchos animalitos eran sacrificados, y cada año se tenía que hacer eso, una sola vez. En el caso del Señor Jesús, una sola vez. Él fue presentado como sacrificio de expiación por los pecados de su pueblo. Y cuando digo los pecados de su pueblo, en primer lugar, pensaríamos en el pueblo de Israel, pero también debo decir, porque esto marca una exclusividad, Él murió por todos. Sí, ciertamente la provisión está hecha para todos, pero particularmente para los que creen. En Romanos 3:25 dice, con respecto a la obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo,
a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Y Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Así que cualquier acto o ceremonia que tenga que ver con algún simulacro de dar a entender que el Señor Jesucristo deba ser sacrificado una y otra y otra y otra vez, no tiene sustento, no tiene fundamento para nada en las Sagradas Escrituras. Y por supuesto Dios aceptó este sacrificio perfecto y ofreció a todos los que creen el regalo de la reconciliación con Dios. Recuerden que antes de esto el hombre está considerado y tenido por Dios mismo como un enemigo, como un adversario. Y hay una barrera, allí hay una división que pone el pecado entre nosotros y Dios. Y solamente hasta que nos reconciliamos con Dios por medio del sacrificio de Cristo, nos pacificamos con Él, recibimos también, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados. Y precisamente la provisión de Dios, ahí está, cuando Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un autor anónimo escribió lo siguiente con respecto al amor. Y dice así textualmente, el amor es lento para sospechar, pero pronto para confiar. Lento para condenar, pero pronto para justificar. Lento para ofender, pero pronto para defender. Lento para exponer, pero pronto para proteger. Lento para reprender, pero pronto para soportar. Lento para despreciar, pero pronto para apreciar. Lento para demandar, pero pronto para dar. Lento para provocar, pero pronto para ayudar. Y finalmente este autor dice, lento para resentirse, pero pronto para perdonar. Así es, Jesucristo, a pesar de tantas vejaciones, humillaciones y palabras ofensivas y azotes y todo, estuvo dispuesto a perdonar. Fue lo primero que pronunció estando allá en la cruz del Calvario. Pero debo decir además que muchos ven en la expiación un gran dilema. ¿En qué puede consistir este dilema? Basado en una pregunta, ¿puede Dios ser justo consigo mismo y con todo justificar a su desobediente criatura? De ahí la respuesta, después de un breve silencio, es sí. Sí, Dios es justo. A veces, casi más, en la mayoría de los casos, queremos ir por el lado del amor. Dios es amor. Pero Dios también es justo. Y en este caso, la justicia perfecta, realizada por su obediencia y sometimiento a la voluntad del Padre por parte de nuestro Señor Jesucristo, nos hace beneficiarios, sí, de esa justificación, de esa provisión maravillosa, ¿verdad? Que el Señor, a pesar de ser justo, y porque lo es, y que su justicia reclama la vida del pecador, porque la paga del pecado es muerte, dice
la palabra del Señor. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, en Cristo hallamos la vida. Y no estoy hablando vida física precisamente, sino vida eterna. Esto justamente lo hizo Jesús, nuestro Señor, al escuchar a aquel ladrón arrepentido que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y sin dilación, de inmediato, porque aún no están las palabras en nuestros labios, cuando ya el Señor conoce todas las cosas, así dice un escritor sagrado. Así que de inmediato Jesús le dio la respuesta a este hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos lleva sin duda a pensar juntos, por ejemplo, en Romanos 3:26, y donde encontramos la razón. ¿Por qué lo hizo así el Señor? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le garantizó a aquel hombre que estaría con él en el paraíso? Dice Romanos 3:26, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. No somos nosotros los que tomamos o hemos tomado la iniciativa de buscar al Señor, de amar a Cristo. Él nos lleva una infinita ventaja en cuanto a acercarse a nosotros, a buscarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no es que nosotros le amemos a Él, le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó primero, Él nos buscó primero. Así que esta es la causa, esta es la razón principal. En la doctrina de la expiación es imposible zafarnos de la idea de sustitución, ya en parte la mencioné, o de castigo vicario. La muerte de Cristo es sustitutoria, es muerte vicaria. El hecho, y lo venimos ya explicando un poquito, por el hecho de que aquellos animalitos en el Antiguo Testamento reemplazaban, ocupaban el lugar del pecador, y este animalito moría ceremonialmente por los pecados, las transgresiones de los malhechores, de los transgresores en el pasado, ¿verdad? Y el pecador tenía vida. Así que decían, la doctrina de la expiación es imposible zafarnos de la idea de sustitución. Ahí está claramente descrito en la persona de Jesús. Y dice la palabra que el justo por los injustos murió o dio su vida por nosotros. Y recordando cuando aquella multitud enardecida ante las palabras de aquel gobernante romano: ¿a quién queréis que os suelte? Porque en ese día se acostumbraba, ya lo leemos allí, soltar a un reo o a algún criminal. Así era la costumbre. Y todos de manera unánime dijeron: suelta a Barrabás, suéltalo. ¿Y quién debe ser crucificado? Jesús debe ser crucificado. ¿Qué pensaría Barrabás cuando lo soltaron, lo sacaron de aquella prisión? ¿Indagaría? ¿Preguntaría? ¿Quién murió en mi lugar? ¿Quién me reemplazó? ¿Quién me sustituyó? No fui condenado a muerte, no morí. Y si se informó bien,
debe haber encontrado y debe haberse enterado de que Jesús ocupó su lugar. Pero la idea de la sustitución también tuvo que ver con María. Y es correcto lo que digo. ¿Por qué? María tenía que dejar de ver en Jesús, ya adelanté un poquito con anterioridad, María tenía que dejar de ver en Jesús al Hijo y contemplar en Él, de ahí en adelante, al Salvador de su alma. Lo que ella ya había expresado en el conocido así como el Magnificat. Estoy citando de Lucas 1, 46 y 47. Lo que ella había declarado ya. Ahora tenía que operarse en su mente, en su ánimo, en su estado anímico, en sus sentimientos, en su amor maternal. Había un cambio que hacer. Y el Señor estaba allí para obrar ese cambio en el corazón de ella. ¿Por qué? Porque ella había hecho ya con anterioridad una declaración de fe. Ya di la cita, Lucas 1, 46, 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Eso dijo María. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Por otro lado, Juan sustituyó a Jesús en los nexos filiales, familiares. Jesús le dijo a él, les dijo a ellos, mujer, he aquí tu hijo. Y a Juan le dijo, Juan, he aquí tu madre. De aquí no se desprende ninguna doctrina, más bien debe ser un dogma, de hecho lo es, un dogma, donde alguien pues quiere convencernos de que Juan nos representa a nosotros, a todos los seres humanos. No. Es forzar las escrituras completamente. Y bueno, tenemos que dice allí el versículo 27. Y a partir de ese momento, Juan 19, 27, y a partir de ese momento, Juan la recibió en su casa. Mientras que el amor de Dios es espontáneo de su propio ser, porque así es, su ira es producida por la maldad de sus criaturas. Dios no tendría por qué airarse, no. Pero el pecado, las transgresiones, la obstinación humana, o sea, la maldad, en cualquiera de sus formas, provocan la ira de Dios. Y podemos decir que la ira es el efecto del pecado humano. Así es. ¿Por qué se enoja Dios? ¿Por qué se llena de ira Dios? Por el pecado nuestro, por las transgresiones, por la desobediencia. De manera que en la ofensa de este amor misericordioso, el rechazo a su misericordia, lo que evoca su santa ira. Esa es la explicación que podemos dar. Y que, bueno, al llevar Jesús el pecado de todos nosotros y al haber ocupado en nuestro lugar en la cruz, tengo aquí para citar de Isaías 53, versículos 4, 5 y 10, palabras muy fuertes y que uno de primera intención quizás no las podría comprender en todo su alcance, pero viendo aquí el carácter justo de Dios y también señalando lo que tiene que ver con su ira provocada por el pecado, por las transgresiones humanas, dicen esto, la esencia de estos versículos en sí,
que Dios fue el que lo azotó. Hablo del Señor Jesús. Dios azotó a su Hijo, lo humilló, estoy parafraseando de estos versículos, lo hirió, lo quebrantó y lo hizo padecer a tal extremo que Jesús, estando en ese suplicio, ¿qué exclamó? ¿Qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios trató al Cristo sin pecado como si fuera culpable. Esta es la verdad. Para que una vez más en este día nos hagamos conscientes, ¿verdad?, de la magnitud, de la trascendencia que tienen nuestras maldades. Esto nos hace recordar que la ira de Dios es vista en sus efectos, en su castigo al pecado por parte de Dios en esta vida. ¿Y qué digo? En la venidera también. El llamado al pecador es a la fe, al arrepentimiento. Así lo dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Hay un llamado allí a creer en Jesús, y dice allí esta palabra: quien lo libra de la ira venidera. Solo el Señor nos puede librar de la ira venidera. Así que Cristo, en su amor, quiso cargar con el sufrimiento que el pecado del hombre produjo. Las 6 horas transcurridas en aquella cruz lo habían llevado a un agotamiento extremo. Su lengua se pegaba a su paladar, su boca estaba reseca. Él realmente tenía sed. Y así lo expresó en esta siguiente palabra: tengo sed. Tengo sed. Alguien, habiendo allí un recipiente con vinagre, en un hisopo y con una caña, le acercó al Señor Jesús vinagre. Un evangelista dice que mojó sus labios. Hay 2 al menos evangelistas hipnóticos que dicen que no tomó el vinagre. Se ha entendido esto como que el Señor quiso sufrir todo el suplicio, el dolor, el martirio en su intensidad por los pecadores. Para nada quiso que ninguna sustancia mitigara, redujera, ¿verdad?, sus dolores, la intensidad de su agonía. Su amor iba más allá de su desesperante necesidad física. ¿Sí? Su obra expiatoria se agigantó por encima de su condición física. ¿Por qué? Porque él tenía otra clase de sed también. Sentía una sed muy especial. Él tenía sed, sí, pero de salvar al pecador. Porque el hombre, alguien lo declaró en cierto momento así: porque el hombre es un perdido que necesita ser hallado, un esclavo que debe ser redimido, un enemigo que debe ser reconciliado. El hombre es un náufrago que a tiempo debe ser rescatado, un criminal que debe ser justificado, un cadáver que deba ser resucitado. Y bueno, el hombre también es considerado como un cautivo, cuyos poderosos opresores deben ser vencidos. Y Cristo venció a esos opresores, los que nos tenían atados, encadenados, esclavizados allí, para ahora encontrar en el Señor y en la eficacia de su obra redentora completa y total libertad. Ahora entendemos un poco más lo difícil o la difícil situación humana
y la grandiosa obra que realizó nuestro Señor. Una obra perfectamente hecha y completamente terminada. Ese fue su informe. Encontramos esto allí en el capítulo 17, versículo 4 del Evangelio de Juan. En esa oración llamada así, oración pontifical o intercesoria de nuestro Señor Jesucristo, Juan 17, 4. El Señor previamente ya había dicho: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Por eso cuando Él exclamó, consumado es, dijo: todo está terminado, la obra está hecha. Ya hay una provisión suficiente por los pecadores que creen. La expiación puede ser comparada a una joya puesta en un broche. La joya puede ser magnífica en sí misma, pero su belleza es acrecentada por el lugar en que está colocada. La expiación, cual joya preciosísima, está colocada en el corazón mismo de Cristo. Ahí está su obra perfecta, su obra terminada. Así que una vez que la obra del Salvador quedó terminada y perfecta, ya no se necesitó hacer nada más. Él ya no tenía la menor intención de agregarle a esto absolutamente nada. Y a la cual también el hombre, ningún hombre, ninguna persona puede añadirle nada más. Aunque lamentablemente algunos sí lo han pretendido, poniéndole añadiduras a esta obra perfecta, realizada una sola vez y para siempre a favor de los pecadores. Y fue así como Jesús exclamó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras eran no solo las últimas de Cristo, o la última de Cristo sobre la cruz, sino la séptima palabra. Y el número 7 en las Sagradas Escrituras tiene un gran significado. El número perfecto, número completo, significa complementación, cumplimiento, perfección. Y así selló el Señor su obra maravillosa de expiación, de redención, de reconciliación, de pacificación con Dios a favor de los pecadores. En conclusión, la expiación es una obra realizada, llevada a cabo fuera del hombre, porque nosotros no podíamos haber hecho absolutamente nada. Y fue hecha fuera del hombre, para nosotros, en un momento de la historia, y aplicada a nosotros en un momento cuando hemos venido al Señor para creer, para aceptarle, para reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias a Dios porque me ha permitido compartir con ustedes esta palabra, y que Dios les bendiga y estas reflexiones sean de edificación, de bendición para todos nosotros. Amén. Gracias a Dios. Sea nuestro Dios glorificado. Gracias a Dios